Bien, seguimos aquí en Para Todos Lados. La idea nace en países como Estados Unidos, Inglaterra o Australia, pero cada vez más escuelas de nuestro país utilizan el mundo de los superhéroes como recurso educativo en diferentes materias para motivar a los alumnos y de paso reducir el fracaso escolar. Está comprobado que estudiar con Superman o con el increíble Hulk entusiasma a los más pequeños, a los niños. Vamos a probarlo con el siguiente reportaje, a ver si generamos su interés. Podrían ser seres excepcionales, Kal-El, es lo que anhelan. Pero les falta una luz que les ilumine el camino. Por esta razón, a pesar de su capacidad para hacer el bien, les he enviado a mi único hijo. Y su misión es luchar contra el fracaso escolar. ¿Cómo? Generando interés por aprender. Los superhéroes se han convertido en un recurso educativo cada vez más utilizado en las aulas como elemento motivador. ¿Estás listo para empezar? Empecemos con un clásico. No, tú no. Aún no es tu turno. Esto disculpen la intromisión, ¿eh? Hablamos de Superman. Su misión, enseñar ciencia en este centro. Vimos la necesidad de reforzar un poco la ciencia con todos los niños y niñas del centro. En nuestras manos conocíamos un libro que es la ciencia que hay detrás de los superhéroes, que leímos durante el verano. Vimos que había también mucho, pero mucho material relacionado con los superhéroes y nos planteamos la posibilidad de abordarlo como centro, como todas las clases. Eso lo fuimos madurando y cada clase, cada grupo de alumnos interpretó la ciencia de los superhéroes a partir de aquello que les iba pasando. Ha sido el proyecto global de la escuela durante el curso pasado. Matemáticas, historia, biología, lengua, filosofía. No hay asignatura que se resista a un superhéroe. En los superhéroes había ciencia, pero había muchas otras cosas más. Había imagen, había el tratamiento audiovisual, había los valores, había una filosofía detrás. ¿Qué querían decir con aquello? ¿Por qué un superhéroe va vestido de una forma y no de otra? ¿Qué mensaje vamos a encontrar detrás de los superhéroes? ¿Nosotros somos capaces de crear un superhéroe? ¿Qué valores tendría que tener detrás, no? Porque del mundo de los superhéroes se pueden extraer importantes aprendizajes. La voluntad no es todo. Si consigues ser algo más que un hombre, si te entregas a un ideal, te conviertes en algo superior. El significado del bien y del mal, los límites de la violencia, los problemas de la justicia más allá de la ley, la identidad personal o la definición de lo humano y lo sobrehumano. Querías ser el héroe. Ahora tendrás que pagar el precio. Las tramas siempre han tenido que ver con cuestiones importantes a las que el ser humano se ha tenido que enfrentar. Creía que el castigo iba después del crimen. Shield acepta el mundo tal como es, no como nos gustaría que fuera. Esto no es libertad, es miedo. Sin embargo, en la actualidad se establecen diferencias entre los superhéroes actuales y los clásicos de antes. Los de ahora utilizan la violencia sin parar y son un mal ejemplo según los expertos, mientras que los de antes reflejan, en líneas generales, generosidad. Aunque siempre nos queda recurrir a los productos nacionales. Pero, ¿ahora dónde se ha metido? ¿Dónde estás? Aquí. Prepárate. Es la hora. Ya sea un héroe importado o nacional, la idea es la misma, motivar más a los alumnos. Aunque ahora dejaremos la lección para otro día porque al nuestro se le avecina trabajo. No sé, alguno de esos superhéroes me resulta un tanto familiar, no sé por qué. En fin, vamos a presentarles ya a nuestros invitados que nos acompañan en la mesa de Para Todos Lados. Jesús Guillén es astrofísico, profesor de matemáticas en bachillerato y editor de Escuela con Cerebro, un blog sobre neurociencia aplicada a la educación. Muy buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes, Juanjo. Saludamos también a Jaume Carbonell, es pedagogo, periodista y sociólogo, director de Cuadernos de Pedagogía hasta su jubilación, autor del libro que tenemos aquí, Pedagogías del siglo XXI. Jaume, bienvenido. Buenos días. Y saludamos también a Antoni Ballesteres, profesor de educación secundaria, autor junto a un grupo de profesores de un proyecto basado en el aprendizaje significativo para mejorar los resultados en el aula. Bienvenido, Antoni. Hola, buenos días.
Bueno, pues es curioso porque el reportaje que veíamos ejemplifica un poco el uso de la figura de los superhéroes, el lenguaje cinematográfico e incluso el humor como recursos con un fin educativo, aunque todavía hay quien se asusta, ¿no?, de recursos como estos porque piensan que banalizan conceptos. Yo no sé si estáis muy de acuerdo, Jaume. No, yo creo que es un ejemplo muy interesante de que se aprende mucho más a partir de un proyecto como este, en el cual están relacionando muchas materias, ciencia, arte, filosofía, historia, ¿no? Y creo que las cosas se comprenden mejor, los fenómenos naturales y sociales, si se asocian. Y luego aprenden también a hacerse preguntas, a interrogarse, a razonar y a pensar. Y creo que esto es la pedagogía del futuro, del presente y del futuro. Andorín. Sí, bueno, a mí me parece un reportaje, una experiencia fantástica, muy interesante. Los profesores se han preocupado para buscar un recurso que motive a sus alumnos y haga que estos aprendan, y también, muy importante, los recursos no se pueden alargar demasiado tiempo porque llega un momento que cansan, entonces se tiene que ir dando variedad con diferentes proyectos o de diferentes maneras. Por ejemplo, no se nos ocurriría enseñar solo con vídeos o solo con excursiones, entonces, porque con el tiempo los niños se cansan, se aburren y luego el aburrimiento es el principio del fracaso. Jesús, te escuchamos. Lo importante yo creo que es despertar la curiosidad del alumno. Está claro que el cerebro motivado, cuando está motivado, es capaz de prestar atención y así se favorece el aprendizaje. Y una forma interesante de despertar esta curiosidad es analizando contextos reales. Aunque independientemente de las estrategias pedagógicas que se utilicen, yo creo que lo verdaderamente trascendente es analizar en el aula el impacto de estas estrategias sobre el aprendizaje de los alumnos. Lo importante no es que enseñemos, sino que ellos realmente aprendan. Pero claro, este trabajo por proyectos quizás genera más motivación entre los alumnos, ¿o no? ¿Qué creéis? Yo creo que sí, ¿no? Porque es a partir de un vídeo, de una historia que es muy próxima, muy vivencial, es un recurso audiovisual. Yo pienso que hay muchas maneras, ¿no?, de provocar la curiosidad, ¿no? Y lo importante es un punto de partida que fomente la motivación, como se decía, y que luego ellos se encuentren, ¿no?, manejando herramientas, ¿no?, como puede ser, es igual, las tecnologías, ¿no?, salir al entorno, una discusión, ¿no?, un intercambio. Yo creo que todo eso favorece, ¿no? Como decía él, ¿no?, lo importante no es que se enseña, y creo que es un cambio ahora en el siglo XXI, sino sobre todo que aprenden los alumnos. Creo que es un cambio importante. Bueno, y a mí me parece que el alumnado en el aula hace dos cosas: o está trabajando y aprendiendo o molesta. Entonces, claro, a los profesores siempre nos interesa llevarlos hacia el aprendizaje, hacia la motivación, hacia tenerles ocupados. Claro, tiene que haber un cambio entre el trabajo del profesorado, que hasta ahora ha sido durante mucho tiempo también solo centrado en el profesor, y es el profesor el que dicta clase, el que va dirigiendo todo el trabajo en el aula, y dar más autonomía a los alumnos y hacer que estos vayan cogiendo cada vez funcionando solos, quiero decir. Es importante que el alumnado sienta que él puede hacer las cosas y puede hacerlas de manera motivada. Pero centrándonos, Jesús, en esa pedagogía alternativa, es decir, hay una innovación educativa que está muy presente y supongo que habrá esas pedagogías que están marcando o abriendo un poquito el camino, ¿no? A ver, respecto al aprendizaje por proyectos, yo creo que es una forma estupenda de atender la diversidad en el aula. Y sobre todo es sensible al ritmo de aprendizaje diferente de cada alumno. Pero está claro que aparte de motivar al alumno, este tipo de aprendizaje por proyectos fomenta su autonomía, su reflexión, su análisis crítico, lo va implicando a través de este proceso. Hay muchas implicaciones pedagógicas útiles que se derivan de este tipo de aprendizajes. Lo que ocurre es que, en mi opinión, no debemos restringirnos a una única metodología o estrategia pedagógica. Hay que analizar lo que realmente impacta y beneficia el aprendizaje de los alumnos y ser consecuente. No podemos entonces etiquetar de esas pedagogías alternativas, Jaume, ¿o sí? Bueno, yo cito las pedagogías alternativas, yo creo que hay muchas, ¿no? Es decir, yo creo que hay unos valores, unos principios que es muy importante, que es el aprendizaje del alumno, su autonomía, su iniciativa.
el papel del profesor no tanto como un transmisor, ¿no?, que va dictando la asignatura, ¿no?, sino que el profesor sobre todo es un conductor, un facilitador, un guía, ¿no?, que pone al servicio de los alumnos una serie de herramientas y posibilidades para que ellos también vayan construyendo su aprendizaje a su ritmo, ¿no? Entonces yo creo que, a ver, la pedagogía por proyectos es una vía, ¿no? Yo creo que en las pedagogías del siglo XXI hay muchas vías, ¿no? Ahora, en estas vías lo importante, ¿qué es al final? Que hay un aprendizaje riguroso, científico, de que el alumno crezca de una manera cognitiva, también emotiva, social, de que los alumnos aprendan también a trabajar en cooperación, porque en definitiva la escuela no es el futuro, la escuela es un reflejo de lo que será la vida del futuro, y por tanto deben aprender a trabajar en equipo, a cooperar, a discutir y a pensar. Claro, entonces el futuro, Jesús, pasa por la neuroeducación. Totalmente, totalmente. Las modernas investigaciones en neurociencia están suministrando una base empírica, si se quiere, a las buenas prácticas ya conocidas y están sugiriendo otras. Lo que ocurre es que hay que interpretar de forma adecuada el lenguaje que utilizan los neurocientíficos para trasladarlo al aula y evitar así los malentendidos, los neuromitos que están tan difundidos en educación. Pero estas investigaciones ya están suministrando información relevante que podemos utilizar en el aula, relacionada, por ejemplo, con la importancia de las emociones en lo cognitivo y en la toma de decisiones. Sabemos ya que la atención es cíclica, no se puede prolongar por periodos de tiempo largos. Sabemos cómo optimizar, por ejemplo, la memoria, que es un proceso indisoluble del aprendizaje a través de la práctica espaciada, o integrar el componente lúdico y las actividades artísticas en el currículo para fomentar la creatividad y mejorar el aprendizaje, o incluso el ejercicio físico mejora nuestra salud cerebral, o, por ejemplo, todo lo que sabemos sobre la naturaleza social del ser humano está sugiriendo el utilizar, como comentaba él, pues un aprendizaje cooperativo en el aula. Pero es que el mero funcionamiento del cerebro, el conocer que realmente es capaz de generar nuevas neuronas, de que como consecuencia del aprendizaje podemos modificar las conexiones neuronales y fortalecerlas, o que la inteligencia no es un valor fijo, sino que podemos realmente mejorarla, como sugieren los últimos estudios, es un elemento motivacional extraordinario para el alumno y le puede hacer transformar esas creencias previas negativas, ese no puedo, en un sí puedo. Es decir, es una puerta abierta a la esperanza. Claro, en tu caso, Antoni, tengo en mis manos el aprendizaje significativo. Tú apuestas por ello. De hecho, este manual se puede descargar en Internet. Lo has llevado a la práctica, en un aula donde antes había un 35% de suspensos o de fracaso escolar, si me permites, y con este manual se puede llegar a ese 100%. Bueno, lo primero que hemos hecho es investigar. Sí, primero hemos investigado en nuestra aula, asesorados por profesores de diferentes universidades, cómo hacer que el alumnado aprenda. Es decir, cuáles son los factores que hacen que el alumnado aprenda en el aula y cuando los tenemos subirlos intencionadamente. Los hemos aplicado luego con 2 profesores, con un grupo de 6 profesores, con 12 profesores, con 26 profesores durante 6 años y hemos escrito este manual que lo que hace es ayudar al profesorado a pasar de la situación en que está a mejorar el aprendizaje de los alumnos y una vez tiene mejorado el aprendizaje de los alumnos, mejora también el clima del aula y el comportamiento y la disciplina en las clases. ¿Y cuáles serían sus bases, Antoni? Las bases del aprendizaje significativo, la idea es muy sencilla, es cómo aprendemos las personas, cómo aprendemos los humanos, y una vez sabemos cómo aprendemos, que relacionando los conceptos podemos aplicar en el aula el mapa conceptual de Novak, la motivación, la creatividad, pasos que poco a poco pueda dar el profesorado para conseguir unos resultados como, por ejemplo, entre el 90 y el 95% de aprobados en su aplicación, y luego también se dan situaciones curiosas como niños que nos dicen es que a mí no importa que me despierten por la mañana mis padres porque yo ya me despierto solo, porque ya me voy interesado a la escuela. O el viernes dicen es que todo el fin de semana estoy pensando en volver a la escuela el lunes. O situaciones que sorprenden, ¿no? Y entonces los profesores que lo han aplicado dicen que la aplicación es muy fácil y que hay que perder un poco el miedo a aprobarlo y que una vez se pone en marcha rápidamente va avanzando. Claro, estamos experimentando, Jaume, pedagogías del siglo XXI. Yo no sé si es que quieren romper con las pedagogías del siglo XX. Estamos en un nuevo siglo.
Bueno, a ver, yo creo que hay valores y principios pedagógicos del siglo XX que hoy son válidos, ¿no? Válidos, me estoy refiriendo a la libertad del alumno, la justicia social, la igualdad, la cooperación, el respeto, la solidaridad. Yo creo que todo esto está presente en todas las pedagogías, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre ahora? Hay una continuidad, pero los contextos son distintos. ¿En qué sentido? Sobre todo lo que nos damos cuenta es de que cada vez hay más aprendizaje, más información y más conocimiento fuera de la escuela. Eso ya ocurría antes. Aquí me estoy refiriendo no solo a las tecnologías de la información y la comunicación, sino al entorno natural, social, espacios que hay de formación, intercambios, ¿no? Entonces la escuela, el reto hoy de la escuela principal es cómo ese entorno entra en la escuela y cómo la escuela viaja a ese entorno, esa relación dialéctica. Dicho de otra manera, la escuela no puede quedar encerrada en cuatro paredes, en los manuales de siempre, sino que debe disponer de muchísimos recursos, herramientas y espacios de aprendizaje. Y entonces también la pedagogía del siglo XX-XXI lo que hace es que convertir el aula en un espacio de debate, de intercambio, de dudas, de discutir, de plantear interrogantes, hipótesis, ¿no? En definitiva, a conocimiento se llega no solo a través de la memoria, sino también del pensamiento. Entonces, y otra cuestión importante también es que se trabajan todas las inteligencias. Siempre hemos pensado que la inteligencia solo era una cuestión racional, cognitiva, cerebral. La inteligencia es también emocional. Es decir, se aprende también a partir, no solo de la razón, sino de la emoción, es social. Si unimos las inteligencias varias personas, construimos una inteligencia social y la inteligencia también es ética, ¿no? Es la pregunta de dónde va la ciencia sin conciencia, sin ética. Pero claro, todas estas prácticas transformadoras, ¿por qué siguen siendo minoritarias, Jesús? Bueno, por un lado nos da miedo adentrarnos en el futuro y por otro lado requieren un sobreesfuerzo, si se quiere, energético, salir de la zona de confort. Y esto así es la naturaleza del ser humano. El ser humano es curioso por naturaleza, pero le cuesta reflexionar. ¿Por qué? Porque eso requiere un sobreesfuerzo en un gasto suplementario energético. Por eso echamos mano de la memoria que nos suministra soluciones rápidas. Hay que tener voluntad para ello y sobre todo formación. Es decir, ayer, por ejemplo, estaba en una charla en la que me comentaba un compañero que en una escuela, en un curso quinto o sexto de primaria, todos los alumnos utilizaban la tablet. Está muy bien utilizar las nuevas tecnologías, los nuevos tiempos lo requieren, pero cuando se le preguntó al profesor si realmente eso mejoraba el aprendizaje, pues respondió que no lo sabía, que lo único que sabía es que no lo empeoraba. Por eso es muy importante el análisis de las prácticas educativas y saber qué funciona y por qué funciona para su aplicación en el aula. Toni. Sí, la tendencia inicial, cuando queremos mejorar, es decir, vamos a poner más horas de clase, vamos a coger horas de una asignatura y ponerlas en otra, vamos a dar refuerzo, dar repasos, nada de esto va a funcionar. En realidad, lo que hace falta es un cambio metodológico del profesorado y este cambio metodológico puede venir por la administración educativa a través de los directores generales de formación del profesorado que prioricen la formación del profesorado en las metodologías y los modelos que funcionan, en los medios de comunicación también, para que los medios de comunicación comuniquen al profesorado programas educativos que den buenos resultados y después también grupos de profesores, que lo estábamos hablando antes, se están organizando para aplicar cada uno de los modelos. Nosotros tenemos el aprendizaje significativo, pero no solamente hay el aprendizaje significativo, hay otras metodologías que también funcionan. Se trata de que los profesores las conozcan y una vez las conozcan, escojan aquella que le va mejor para tener buenos resultados y beneficio para nuestros alumnos y nuestros hijos. Y en cuanto al aprendizaje mecánico, Jaume, ¿perjudica al alumnado o no? Bueno, yo creo que sí, ¿no? Es decir, yo creo que el aprendizaje mecánico es limitado, ¿no? Y además hay mucha evaluación internacional, investigaciones que lo manifiestan, ¿no? Yo creo que una cosa es que haya memorización, otra es el aprendizaje mecánico. Entonces, yo lo que quería también añadir es que esas prácticas minoritarias están creciendo, es decir, las minorías están creciendo, es decir, ya no son tan minoritarias. En el libro, por ejemplo, no solo hablo de pedagogías, ideas, sino que hablo de experiencias reales, como la que hemos visto hace un momento en el vídeo, ¿no? Esto está aumentando. Ahora, lo que ocurre es que hay la fuerza de la inercia de la tradición. La inercia en la escuela es muy fuerte, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué una clase debe durar 50 minutos o una hora?
Quizá una clase puede durar media hora, pero otras clases, como un proyecto de ese tipo, quizá requiere 2 o 3 horas. Y los alumnos están entusiasmados y trabajan, ¿no? Porque tiene sentido incluso que hoy en un instituto se den 6 horas seguidas de clase, 6 materias. ¿Eso tiene sentido? Porque ¿cuál es la respuesta? La respuesta es porque siempre se ha hecho así. Entonces hay una fuerte tradición, ¿no? Igual que se utiliza el libro de texto, por el libro de texto, como decían antes, innovar significa un plus de esfuerzo y de compromiso. Y claro, lo más fácil es coger un libro de texto y decir, hoy toca esto, lo explico y nada más. Y aquí se termina. Por tanto, la innovación supone un compromiso, un plus de trabajo. Bueno, hemos visto el poder que tienen los superhéroes a la hora de enseñar. Yo no sé si en este caso los maestros serían los auténticos superhéroes en un aula, Jesús. Yo entiendo que sí, totalmente. Sobre todo como inductor de expectativas positivas. Cuando preguntamos a alumnos de secundaria qué esperaban de un buen profesor, mayoritariamente respondían con respuestas en las que aparecían factores emocionales. Es decir, que se preocupe por mí, que sea entusiasta, que sea simpático, aparte de que, por supuesto, tenga conocimientos sobre su materia. Está claro que los nuevos tiempos requieren nuevas estrategias, pero el rol del profesor tiene que cambiar. Tiene que dejar de ser un mero transmisor de información y convertirse en un gestor del aprendizaje. Pero claro, para que ocurra esto, realmente tiene que existir esa vocación, ¿eh? El profesor tiene que amar su profesión. Y cuando ocurre esto, pues es más fácil que se pueda actualizar y, por supuesto, podrá mirar con ese afecto necesario al alumno. Y cuando se produce este cambio de mirada respecto al alumno, es cuando se establecen buenas relaciones con los alumnos, ese feedback imprescindible para el aprendizaje y se inducen esas expectativas que son tan importantes para cambiar esa mentalidad fija que muchas veces tiene el alumno y convertirla en una de crecimiento que no solo es imprescindible a nivel académico, sino también a nivel personal. Antoni. Bueno, en realidad los maestros, profesores de primaria, secundaria, infantil, de cualquier nivel educativo son personas maravillosas que tienen en general mucho interés para la mejora de la educación de los alumnos. Lo que pasa es que estamos funcionando de manera mayoritaria, como decía Jaume, con la memorización, con la repetición, y sabemos que todos hemos hecho exámenes alguna vez, sabemos que con la repetición a los pocos meses se olvida. Entonces es importante que la información que trabajemos la trabajemos conectada, relacionada. El mapa conceptual de NOVA, como hemos visto en el vídeo, es una herramienta poderosísima para el aprendizaje y yo creo que vamos a mejor y vamos cada vez mejorando los resultados y sin duda en los próximos años veremos grandes cambios en todo esto. Brevemente y concluimos, Jaume. Sí, no, yo creo que sí, ¿no? Que hay muchos maestros, no todos, lo que son superhéroes, no hay de todo en el colectivo docente, pero también hay muchos superhéroes en otros profesionales de la educación y también en muchas madres y padres de familia, ¿no? Y digo esto porque la educación escolar creo que no avanzará si al mismo tiempo, como se está dando, también no hay una buena educación en la familia, ¿no? Bien, pues con este mensaje concluimos. Muchísimas gracias a los tres por la visita y mucha suerte. Muchas gracias.